Haremos hora, reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, hora, reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía, por este canal, nuestro canal de YouTube, el canal del Ministerio Verdad y Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, que nos están siguiendo en los diferentes países del mundo. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, transmitiendo en vivo desde esta ciudad de Guayaquil. Para el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 15 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, para que tengamos un mayor entendimiento de la cronología de cómo Juan ha venido narrando los sucesos que le fueron mostrados para el futuro, porque recordemos que el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio realmente. Es lo que deberíamos conocer como el quinto evangelio, o lo que llaman como evangelio, porque ya hemos visto que evangelio realmente no tiene una definición clara, porque lo que se envió a los llamados apóstoles fue a dar a conocer las buenas noticias del reino, de la reestructuración del reino, o de la restauración del reino de Israel. Eso era realmente lo que se mandó a los llamados apóstoles. Así que, pues el capítulo número 15 del día de hoy, precisamente vamos a estar revisando lo que ve Juan, y nosotros vamos a tratar de comprenderlo. Antes, vamos a hacer una oración, como es de costumbre ya, digo ya de costumbre porque lo venimos haciendo ya varias semanas, de iniciar con una oración, porque qué mejor que pues orar a nuestro Padre y pedirle que pues sea Él este día el que nos enseñe, y sobre todo ponernos en su presencia, porque nos estamos reuniendo, y qué bueno hacerlo mediante una oración, que nosotros estemos y nos presentemos ante nuestro Padre eterno. Así que los invito a que oremos. Bendito Padre, Rey del universo, tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios eterno, el Elohim, el Creador, tú eres el magnífico, el soberano, porque realmente eres Rey sobre los reyes, eres el Rey sobre este que es tu reino y sobre todo tu creación. A ti te invocamos en este día, a ti estamos presentándonos para primero pedirte perdón por todo cuanto hayamos cometido en esta semana, y para que tú nos instruyas, porque a eso venimos a ti, a recibir tu instrucción, que tú nos guardes. Hoy estamos celebrando este día en obediencia a lo que tú nos has dicho, porque tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado que guardemos este día de reposo, este día de Shabbat, y así lo estamos haciendo para honrar tu Kadosh Nom. Así que te pedimos que tu Rúa, tu Espíritu, esté entre nosotros como tú lo has prometido, que donde hay 2 o 3 estarías ahí, que Yeshua estaría presente para ser nuestro Maestro. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar ya siguiendo la enseñanza del día de hoy. Los invito a que abran su texto en Apocalipsis capítulo 15, versículo número 1. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales se consuma la ira de Elohim, o la ira de Dios. Siempre de pronto habrá alguien que nos critique que digamos la palabra Dios,
ciertamente, hermanos, es una palabra pagana. Realmente debemos reconocerlo de esta manera. Nosotros le llamamos Elohim porque es la forma reverente de cómo le tendríamos que decir, Elohim. Pero también debemos estar conscientes que hay personas que aún no saben y no conocen que deberíamos decir Elohim, y entonces también tenemos que mencionar la palabra Dios para relacionar qué es lo que estamos diciendo, porque ¿cuál es la misión nuestra, hermanos? Ir a despertar a la oveja perdida de la casa de Israel, ayudar a Elohim, ayudar a Yeshua, ¿a qué? A que regrese la oveja perdida de la casa de Israel, a que despierte los que aún duermen en los errores religiosos. ¿Cómo podemos llamar su atención? ¿Cómo podemos llevarle el mensaje si le vamos a hablar en un lenguaje que no nos comprenda? Entonces, por eso siempre es razonable, hermano. Digo, yo sé que todos sabemos de qué manera debemos decir, de qué manera ya debemos hablar, pero hay momentos en que es necesario, como cuando estamos aquí dando los temas. Bien, entonces leamos Apocalipsis 15:1, dice: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 últimas plagas. Las 7 últimas plagas. Cuando si a usted le relaciona, si a usted le dicen, bueno, esto es lo último. Acá Yohanan dice, en la visión, dice, estas son las 7 últimas plagas. Quiere decir que ya no va a haber más. Quiere decir que con estas 7 va a terminar el juicio de Elohim. Inicia la ira de Elohim y termina pues ya en la etapa de dictar juicio y sentencia a todos los que han hecho iniquidad, a todos los que han hecho injusticia, a los que han destruido la tierra, a los que han vivido a través de los tiempos, de generación en generación, y han dado como hijos frutos, o sea, han tenido fruto en sus hijos, seres que han ayudado a destruir la tierra, que no han tenido en cuenta a nuestro Padre, como dice Shaul Pablo en el libro de Romanos, capítulo número 1, a partir del versículo 18, que dice que pues Elohim entregó a la humanidad, a aquellos que no quisieron escuchar su voz, a aquellos que no quisieron seguir su camino, los entregó una mente reprobada. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no convienen y luego enfrentar un juicio, el juicio de la ira de Elohim, que es terrible. Entonces las 7 últimas plagas van a empezar, y aquí en la visión dice que vio otra señal en el cielo grande y admirable, y son 7 mensajeros, es decir, 7 ángeles los que van a derramar las últimas 7 plagas, que van a ser en 7 copas de la ira de Elohim. Eso lo vamos a ver en lo posterior. Bien, dice que va a iniciar, es decir, acá todavía no inicia la ira, inicia con digamos con estos 7 ángeles que van cada uno va a cumplir una función. Mire, como venimos estudiando cronológicamente la visión de Apocalipsis, el capítulo anterior nosotros vimos que llega un tiempo en el que a Juan le dice: bienaventurados los que van a morir en el nombre del Maestro, o por el Maestro, o por defender, o por seguir al Maestro. Son bienaventurados, eso lo mismo. Eso quiere decir que hay un periodo de tiempo en los sucesos que van a ocurrir, en el cual se va a, digamos, a terminar aquellos o aquel número de personas que van a tener que ser sacrificados. Van a ir al sacrificio, se va a derramar su sangre justa, para completar el número de justos que tenían que morir hasta que la ira del Eterno ya llegue a su límite. Porque precisamente eso es lo que detona la ira del Eterno, es la muerte de sus justos. Recordemos que en el capítulo número 6 de Apocalipsis
Los justos, dice que la sangre de los justos le claman a Elohim, al Padre Eterno, y le dice: ¿hasta cuándo tú no vas a vengar nuestra sangre? ¿Y qué le dice como respuesta? Falta aún algunos para que se complete el número de los justos que tengan que ser muertos. Entonces recordemos ese capítulo 6 versículo 11 de Apocalipsis. Capítulo 6 versículo 11 de Apocalipsis, veamos qué dice, ya está en sus pantallas. Y a cada uno de ellos se le dio un vestido blanco y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí ves? Entonces, cuando en el capítulo 6 dice que la sangre de los justos, desde Abel hasta ese día, clamaban y le decían que ya venga la venganza de Elohim por el derramamiento de su sangre. ¿Por manos de quién, hermano? Por manos de la simiente de Caín, que persigue la sangre justa de aquellos que fueron creados por Elohim para impartir justicia y para reinar en esta tierra, pero en justicia y en equidad. Pero hoy vemos un mundo en injusticia y en iniquidad, en donde todo el mundo procura un mal a otro, pero nadie se quiere ser responsable de sus propios actos. Entonces no hay justicia, ni hay quien implante justicia en este mundo. Por eso tiene que venir el juicio de Elohim para acabar con la injusticia e implantar en este mundo un reino de justicia, hermano, que es el que hemos estado anhelando y el que ha estado anhelando nuestros antepasados desde el principio. Y es lo que los ángeles, los servidores de Elohim, han querido ver, que realmente se viva un reino de justicia en esta tierra. Entonces, vemos que el tiempo ya culmina acá en esta visión de Juan. Ya culmina, ¿por qué? Porque hasta acá ya no va a morir un justo más. Porque entonces el Eterno derrama sus copas de ira y trae juicio a las naciones y a los injustos. ¿Para qué? Para proteger al remanente que quede y darle el reino de esta tierra, según como dice Yeshua en Lucas y en el libro de Mateo. Entonces ya estamos analizando este tema. Se termina el tiempo de la muerte de los justos. Hasta acá, en el momento de esta visión, ya nadie más va a morir, hermanos. Ya nadie más de los justos va a morir. Y eso estoy yo casi seguro. No le podría decir 100% seguro, pero ahí, cuando ya se derraman las copas de ira, ya se completa, ya digamos llega a fin, o llega a término, o ya se completa la ira de Elohim, porque se habrá ya cumplido el número de justos que debían de haber sido sacrificados, para que llegue digamos ya la parte intolerable del Eterno. Bien, vayamos al capítulo número 15, regresemos al capítulo 15, que es el que estamos estudiando hoy. Capítulo 15, versículo número 2. Entonces, al momento de cobrar venganza, ya se terminó, se completó el número de muertos o el número de justos que tenían que ser sacrificados. Esa es una apreciación mía, por si acaso, hermano, no es para que se arme luego polémica, por si alguien tiene otro pensamiento diferente. Apocalipsis 15, versículo 2. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moisés, el cántico de Moshe, el siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Elohim el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Entonces, vemos acá triunfantes. Si están triunfantes, pues ya acá se acaba la amenaza, o se acaba ya el sacrificio de los justos, se acaba ya la persecución y muerte de los justos. Acá ya los vemos victoriosos, ya cantando. Pero yo quiero ir a este tema que me quita un poco sobre qué es un mar de vidrio, porque de pronto muchos se imaginan, bueno, yo estoy leyendo acá, pero acá dice que ve algo como un mar de vidrio mezclado con fuego.
Entonces de pronto tal vez nos podemos imaginar cualquier cosa y al final no acertamos en algo. Y pues analizando la palabra que se utiliza para la palabra vidrio, pues un mar ya sabemos, ¿no?, que es una extensión de agua y pues algo bastante extenso, porque recordemos que pues inclusive la parte del agua en el mundo es más extensa que la parte terrestre, la parte seca. Entonces es algo grande. Y dice que era un mar de vidrio. Entonces la palabra para vidrio es la palabra ilianos, es una palabra griega, codificada con la G5193. Y esta palabra significa, la utilizan para vidrio o para algo que sea similar a un vidrio, o algo transparente, o algo vidrioso, o algo cristalino, podríamos decir. Esto quiere decir que lo que vio Juan es algo limpio, hermanos, o sea, algo puro. Entonces yo ¿qué puedo entender o qué podemos entender? Si en el momento de esa visión del tiempo o de la cronología, como él viene recibiendo los mensajes en visiones, está en un momento cuando dice que ve algo extenso, algo grande, pero limpio, puro, cristalino, de pronto ya no inmundicia. Eso es lo que yo analizo, o es lo que yo aprecio de lo que quiere decir esta visión. Es decir, Juan ya está viendo de pronto algo totalmente limpio, porque dice que los que vencieron, los que pasaron la tribulación, los que vencieron sobre la bestia, los que no se dejaron sellar, los que fueron lo suficientemente firmes y convencidos de que lo que dice la Escritura, de lo que lo dijeron los profetas es verdad, que vamos a recibir una promesa si somos firmes en cumplir la Torá. Si aunque nos falte comida, alimento, no nos vamos a dejar sellar ni vamos a seguir las ideas de la bestia, de las instituciones de este mundo, que lo que procuran es que el ser humano camine en contra de Elohim, dándole la espalda a Elohim. ¿Por qué? Porque el mundo le promueve al ser la adoración hacia las cosas perversas, hacia la homosexualidad, hacia el consumismo, hacia el materialismo, hacia toda perversión, hacia la adoración e idolatría de muchas cosas. Porque, hermanos, la idolatría no es solamente ir y postrarse ante una imagen de un Dios, porque idolatría se puede hacer de todo, se puede hacer idolatría de la madre, se puede hacer idolatría del esposo, de la esposa, de los hijos, se hace idolatría del dinero, se hace idolatría de los bienes, de todo se puede hacer idolatría, hermanos. Todo cuanto sea contrario a Elohim se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque está adorando algo que no le agrada a Elohim, y eso es abominable ante sus ojos. Entonces vemos acá que en la visión dice que ve a los que vencieron a la bestia y al número de su nombre. Ya vimos cuál es el número de su nombre, que es por ahí, hermanos, donde empieza todo. Es por ahí, por el nombre que nosotros analizamos de la bestia. Recordemos, Jesucristo. Eso es lo que hay que estar pendiente, porque precisamente con ese nombre es que va a aparecer el falso Mesías. Es muy seguro. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos que quien está haciendo los pactos ecuménicos hoy en día, en este preciso momento, está pronto a terminar. Se está confabulando el pacto ecuménico, o el último pacto, que Daniel lo habla, Daniel lo dice, Daniel lo refiere para estos tiempos, los pactos de la bestia. ¿Y quién está haciendo todo esto, hermano? El catolicismo, con su representante, que es Francisco, haciendo un gran pacto ecuménico de todas las religiones del mundo, que va a culminar precisamente ahora en septiembre, el 23 de septiembre, que es una fecha totalmente pagana, satánica, es saturnal, los sorticios, que son los que se cumplen para esa fecha. Entonces, mire usted, de año a año, ya hace 3 años han venido sucediendo eventos el 23 de septiembre. Y pues muchas personas que han tenido experiencias con el Eterno nos han dicho algo va a pasar en septiembre.
algo grave va a pasar en septiembre, hermano. Y el 23 de septiembre tienen como fecha para la culminación del pacto ecuménico que está haciendo Francisco. Así que miremos todo lo que está sucediendo, hermanos. Estamos al filo de la navaja, al borde. Por eso es importante analizar el tema de Apocalipsis para este tiempo. Entonces, bueno, lo hermoso de la visión es que Yohanan acá ve a los vencedores, a los que no se dejaron sellar, sobre un mar limpio. Dice sobre un mar algo extenso, cristalino, purificado, transparente, como el vidrio, transparente. ¿Esto qué nos hace entender, hermanos? Que no hay, no sé, tenemos una foto tal vez, una foto de lo que más o menos nosotros nos damos una idea, algo totalmente afable, algo lindo que él ve, ¿no es cierto? Y él lo ejemplifica cuando narra y dice: vi un mar como de vidrio, es decir, transparente, cristalino, ¿sí? Totalmente puro. Es lo que yo pienso que él vio, ¿sí? Un momento en el cual ya todo era limpio, ya no había impureza, ya había acabado esa parte oscura, ¿sí? Porque recordemos que todo lo malo se lo pone como oscuro, como tenue, bueno, como opaco. Bien, entonces ahí está una foto, ya está en sus pantallas, de algo que podría ser como lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de la visión. Ahora, ¿qué tiene que ver el cántico de Moisés? Porque dice que los que estaban en ese mar de vidrio, o ese mar, digamos, cristalino, transparente, tenían las arpas de Elohim, las arpas. Ustedes recuerdan que David, el rey David, tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa calmaba el espíritu que tenía el rey Saúl. ¿Se acuerdan de eso? Con el arpa tocando, calmaba ese mal espíritu que tenía Saúl, lo dominaba al espíritu. Entonces este grupo de personas que ya están en este punto, que han vencido a la bestia, que la bestia no pudo con ellos porque fueron firmes en su convicción y en su fe, en su emuná, porque eran obedientes a Elohim, y aunque estuvieron seguramente en peligro hasta de muerte, seguramente sin alimento, pasando una tribulación, una angustia terrible, que es lo que vamos a vivir los que quedemos y los que pasemos. Quisiera pasar para ver todas estas maravillas, pero no sé qué tiene destinado Elohim para mí. Pero quisiera ver estas maravillas, aunque sé que van a ser momentos angustiosos. Yo digo, cuando le dicen bienaventurados los que van a morir, yo sí creo que van a ser aventurados realmente, porque no van a ver todo lo que va a pasar. No van a pasar la angustia. Pero los que pasan la angustia también serán testigos de que, siendo firmes y convencidos de la promesa de nuestro Padre, aunque no tengamos que comer, aunque sean momentos difíciles, luego vendrá la promesa, una promesa hermosa. Y todo lo que hay, todo lo que se cultivó, todo lo que se hizo en este mundo, no será para los que lo hicieron, porque perversamente actuaron, sino que será para aquellos que fueron justos en esta vida. Bien, entonces, hermanos, como estaban con las arpas en ese mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, entonces vamos a ir a eso, hermano. El cántico de Moisés. ¿Quién se acuerda del cántico de Moisés? Bueno, en el capítulo número 15 de Éxodo, Moisés y su hermana Miriam, que era una profetisa, porque se llamaba Miriam, la traducen como María, pero se llamaba Miriam, ellos dos cantaron un cántico triunfal cuando el faraón no pudo contra ellos. Pero yo, antes de ir a ese cántico, quiero que nos traslademos a un punto que va a ser necesario. Yo creo que todos lo meditemos, sobre todo aquellos que viven hoy en la Tierra Santa, en Israel, que debía ser Tierra Santa, pero la verdad hoy está contaminada. Porque Elohim le dijo a Moisés: escribe un cántico o un poema, porque eso
En eso van a tener que pensar y meditar. El pueblo, cuando se desvíe de lo que yo les he mandado a vivir, cuando se desvíen de mi palabra. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, vamos a analizar, vamos a chequear un poco, porque la verdad que yo creo que esto nos va a llevar hasta reflexionar mucho, y va a llevar a reflexionar a muchos, como quisiera que todos leyeran este poema que escribió Moshe por orden de Elohim, para la reflexión de todos aquellos que desvían su pensamiento de la palabra del Eterno. Deuteronomio 31, versículo 19. Este poema tiene más de 40 versos, pero yo he traído algunos porque pues, es muy extensa la lectura. Deuteronomio 31, 19 dice: por eso, escribe este poema y enséñalo al pueblo de Israel. Ponlo en sus bocas para que este poema sea testigo contra el pueblo de Israel. Cuando yo los lleve a la tierra que fluye leche y miel, que les prometí bajo juramento a sus padres, y cuando coman hasta saciarse y engorden y se vuelvan a otros dioses o a otras deidades, que es lo mismo, y les sirvan tratándome a mí con desprecio y violando mi pacto, y cuando les venga los muchos males y problemas, entonces este poema los confrontará como testigo, ya que nunca se perderá de la boca de su linaje, porque yo se los planté, porque yo se los planeé, que están porque yo sé lo que planean y lo que están tramando ahora mismo, antes de introducirlos en la tierra que prometí bajo juramento. Miren ustedes, ya Elohim sabía. A algunas personas me han dicho: oiga, pero ¿por qué Dios, o por qué Elohim, o por qué Yahweh, o por qué nuestro Padre? Bueno, de diferente manera me ha preguntado, ¿por qué ha permitido, si Él sabía lo que iba a hacer Adán? Él sabía lo que iba a hacer Eva, Él sabía lo que iba a hacer el pueblo de Israel. ¿Por qué lo permitió? Entonces, lo que siempre he reflexionado es: ¿cuál sería la recompensa nuestra si cuando nosotros vamos a caminar y nuestro pie se va a desviar y el Eterno lo corrige? ¿Cuál sería nuestra recompensa? ¿Mereceríamos recompensa? Digo, si Juan está viendo que los que vencieron a la bestia no se dejaron sellar, aun cuando estuvieron en peligro de muerte, aun cuando no había que comer, aun cuando la angustia era terrible al punto del infarto, ellos van a recibir la promesa que dice Yeshua, que le va a dar el reino para que lo hereden, digo yo. Entonces, ¿cómo podría ser una recompensa si es Elohim el que hace todo por nosotros y nosotros no hacemos nada por nosotros mismos? Entonces, Él sabía lo que iba a pasar, pero Él, para que no nos desviemos, para que no hagamos lo indebido, Él primero nos instruye, porque esa es su justicia, porque si no sería injusto. Porque si nosotros no supiéramos qué hacer, entonces sí, Él debería de guiar como a bebé, ¿cierto?, nuestra pisada para que no nos tropecemos. Pero resulta que la instrucción ya se nos dio. Ya se nos dio. A Adán le dio la instrucción para que no cometa el error, pero Adán se olvidó de la instrucción, que ese es el problema de nosotros, ser olvidadizo. Fíjense ustedes la importancia, por ejemplo, de los zixiot que utilizamos, esto que los cargamos acá en nuestra prenda de vestir. Porque ¿qué dice? Cuelga los zixiot en tu ropa para que no olvides de mis mitzvot, para que no olvides los mandamientos que te doy, las instrucciones que te doy, ¿cierto? Entonces, Él nos pone estas señales para que no olvidemos, porque Él sabe que somos olvidadizos. Él sabe que somos de oídos sordos. Él sabe que aunque tenemos ojos, nos negamos a ver. Y Él sabe que aunque nos hizo inteligentes, nos negamos a razonar. Y eso pasa en el mundo. Hoy nadie quiere razonar. Usted va y le habla de Elohim y le habla de las cosas benéficas, por ejemplo, que es alimentarse bien. Lo benéfico que es estar circuncidado. Lo benéfico que es guardar el Shabbat para la salud misma. Lo benéfico que es vivir en armonía, en comunidad. Porque tiene un beneficio, hermano. Pero el mundo no lo razona.
y el mundo nos llama locos. Entonces, eso, hermanos, lo sabía Elohim. Pero si nos está con su mano siempre guiando, entonces nosotros, ¿qué recompensa podríamos recuperar? ¿Qué recompensa podríamos acceder? Esa recompensa hay que ganársela, hermano, con fidelidad, con emuná, con fe. Él nos ayuda, siempre está la ayuda, porque de alguna manera nos ayuda, de alguna manera, digamos, nosotros estamos acá por su ayuda, nosotros hemos despertado por su ayuda, pero asimismo guió al pueblo 40 años en el desierto, le mostró todas sus grandezas, pero el pueblo se rebeló y toda esa generación tuvo que perecer, excepto 2 personas que nosotros sabemos, Josué y Caleb. El resto, toda la generación que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto porque ninguno quiso reflexionar, hermano. Entonces, qué terrible, unos miles de años Elohim ayudando y el pueblo siendo rebelde, hasta que un remanente sea escogido por su santidad verdadera, hasta que un remanente, gente que realmente quisieron cambiar su corazón y buscar a Elohim, pase a este mar de vidrio que ve, un mar puro, un lugar muy limpio que ve Yohanan. Entonces fíjense ustedes, por eso este cántico que le dice a Moisés, escríbelo para que sea testigo, para que alterque contra ellos, para que cuando vean la angustia no digan es que tenemos un Elohim malo que nos lleva y nos mete en angustia y que nos castiga. No, aquí está el cántico, y con ese cántico Elohim se proclama como un Elohim de justicia, porque Él se los dijo antes. Miren que se los dijo antes que suceda. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre estar pendiente de lo que Él dijo para que nos llame a la conciencia a reflexionar. Deuteronomio 31, versículo número 20. Sí. Cuando yo los lleve a la tierra que fluye leche y miel, que les prometí bajo juramento a sus padres, y cuando coman hasta saciarse y engorden, y se vuelvan hacia otros dioses o hacia otras deidades, y les sirvan, tratándome sin respeto, violando mi pacto, sin respetar a Elohim, y violan el pacto. Y muchos dicen, no, pero es que yo no hago nada. Sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Total, digamos, todas las religiones buscan al mismo Dios. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Porque las religiones fueron inventadas para desviar al hombre de la verdad de su creador. Porque las religiones le llevan a pensar y a querer otras cosas. Las religiones están enfocadas en el materialismo de este mundo. Las religiones, ¿qué dicen? Lo más fácil, no se preocupe que cuando empiecen los eventos, vea, va a venir un avión supersónico y se lo va a llevar al cielo. Y eso es falso. Sí se los van a llevar. Sí se los van a llevar. Yo, como les decía antes en otros estudios, estoy altamente preocupado el por qué mantiene la misma teoría que se van a llevar al cielo aquellos que creen en esa doctrina del rapto. Tengan cuidado porque sí se los van a llevar, posiblemente sí, pero no a la presencia de Elohim. Cuidado y vayan a servir de alimento de por ahí, de alguna especie extraterrestre. Tengan cuidado. Bien, versículo número 21, estamos en Deuteronomio 31. Y cuando les vengan los muchos males y problemas, entonces este poema los confrontará como testigos, ya que nunca se perderá de la boca de su linaje. Porque yo sé los planes que están tramando ahora mismo, antes de introducirlo en la tierra que prometí bajo juramento. Él sabía los planes, sí sabía, pero también ya les venía dando instrucciones, les venía haciendo muestra de que Él existe, de que Él es verdadero. Ustedes saben, los que han leído la escritura, que Él le dio muestra, los sacó de Egipto con mano poderosa, abrió el mar para que pasen. Entonces, señales hubieron, grandes señales, pero hermano, el pueblo no quiso escuchar. Sacó agua de la roca, convirtió las aguas amargas en aguas bebibles, les dio maná, comida que llovía del cielo, les trajo codornices hasta que se atraganten, porque el ser humano solo piensa en eso, solo piensa en las cosas materiales de este mundo. Es decir,
el ser humano es muy codicioso, hermano. Y digo, todos nosotros, porque pues yo no pretendo quedarme fuera de los malos pensamientos por los que combato día a día, tratando de sacarlos de mí. Entonces todos tenemos ese mal, pero tenemos que luchar para que ese mal no nos lleve a la perdición. Bien, vamos al versículo número 7. Estamos en Deuteronomio 31. Deuteronomio 32. Vamos a Deuteronomio 32, hermano. Vamos a ir un poco más rápido. Deuteronomio 32, versículo número 1 dice: presten oídos, hermanos. Yo quisiera que estos versos realmente entren a nuestro corazón y que se queden en nuestro ser. Y apunten estos versículos este capítulo sería bueno que lo impriman, que lo tengan a la mano, que lo pongan en su celular, para que siempre lo lean, y estoy seguro que les va a ayudar a reflexionar en cada una de nuestras vidas. Cuando vayamos a cometer algo malo, recordemos que la idolatría no es solamente ir a una imagen, no es solamente a la imagen de la Virgen y la imagen del Cristo del Consuelo. No, hermano, podemos ser idólatras de nosotros mismos, podemos ser ególatras, ¿sí? Podemos ser idólatras de nuestro pensamiento. Así que hay que reflexionar mucho. Deuteronomio 32, versículo 1. Mire lo que dice Moshe por orden de Elohim cuando escribió ese poema y llamó al todo el pueblo de Israel y le dijo: esto yo lo voy a proclamar, a recitar delante de ustedes, porque es la palabra de Elohim, y para que sean estas palabras las que los confronte en el día del juicio. Deuteronomio 32:1. Presten oídos, oh cielos, déjenme hablar. Que la tierra oiga las palabras que declaro. Que descienda mi discurso como la lluvia. Destile mi habla como el rocío, como aguacero sobre renuevos, como gotitas en las hierbas. Porque el nombre de Elohim proclamo. Den gloria a nuestro Elohim, la roca. Sus obras son perfectas. Sí, todos sus caminos son justos. Un Elohim fiel, nunca falso. Verdadero y recto es él. Hijos indignos de él. Aquella generación torcida, perversa. Su bajeza le ha jugado sucio. Así, esto es una pregunta en el versículo 6. Estamos en Deuteronomio 32. Así le pagan a Elohim, pueblo embotado y tonto, o pueblo obstinado y tonto. ¿No es él el Padre que te creó, el que te formó y te afirmó? Mire, duramente es Moisés con el pueblo en esa instancia, porque ahí están cerca ya de Canaán. De hecho, Moisés ahí ya había subido al monte y ya había visto lo hermoso que era la tierra que le iba a dar Elohim. Vamos al versículo 7 de Deuteronomio 32. Recuerda los días de antaño. Considera los años de épocas pasadas. Pregúntale a tu padre, él te informará. A tus ancianos, ellos te contarán. Cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar y estableció las divisiones del hombre. Fijó los límites de los pueblos en relación con los números de Israel. Porque la porción de Elohim es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Él lo halló en una región desértica, en un baldío aullante y vacío. Lo rodeó, lo vigiló, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que ronda su nido, revolotea sobre sus polluelos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Mire todo lo que nuestro Padre le dice a Moisés, le da la inspiración a Moisés para que le declare al pueblo, de cómo él ha escogido de entre el mundo, de entre las naciones, un pueblo,
Y dice que esa es su heredad, que eso lo apartó para él, que lo ha cubierto y lo ha defendido como cuando un ave defiende sus polluelos. Pero de todos modos hemos sido tercos, hermano, nuestros antepasados y nosotros. Hemos vuelto la espalda a nuestro Padre. Versículo 12, Deuteronomio 32, versículo 12. Elohim solo lo siguió sin ningún Dios extranjero. Él solo guió a su pueblo, sin la ayuda de ningún Dios, porque él no necesita ayuda de nada. Entonces, Deuteronomio 32, 12 dice, Elohim solo los guió sin ninguna deidad extranjera o sin ningún Dios extranjero a su lado. Verso 13. Lo puso en la cumbre de las alturas para que festejaran con los frutos de la tierra. Lo alimentó con miel del panal y con aceite de la dura roca, mantequilla de las manadas y leche de los rebaños, con lo mejor de los corderos y de los carneros y de los chivos, con el más excelente trigo y con la espumosa sangre de la uva. Esa fue su bebida. Así Jerusú engordó y pateó, se puso grueso y cebado y ordinario. Abandonó a Elohim, que lo hizo, y menospreció a la roca de su apoyo. Que eso no nos pase, hermano. Hay que reflexionar en eso. Que eso no nos suceda. Eso le pasó al pueblo antiguo y quedó plasmado en la Escritura para que nosotros reflexionemos en esto. Y para que nuestra alma agobiada hoy en día de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, albergue en nuestro corazón una esperanza. Pero hay un requisito: no ser como ese pueblo, no estar en las líneas de este cántico, sino por el contrario, ser agradecido y obediente a nuestro Padre, llenos de emuná. Recordemos que emuná es obediencia y emuná es obediencia sobre todo. Ahora saltémonos al versículo 14, porque la verdad la lectura es larga, pero yo les recomiendo que el capítulo 31 y el capítulo 32 de Deuteronomio lo impriman, lo tengan aparte o lo tengan en su ordenador, lo tengan a la mano para que lo puedan leer y reflexionar en él siempre. Deuteronomio 32:40. Este es el cántico de Moisés. Bien, versículo número 40. Deuteronomio 32:40 dice: miren, yo alzo mi mano al cielo y digo, yo alzo mi mano al cielo y digo, como que yo vivo para siempre. Estas son las palabras de quién, hermano. Estas no son las palabras, ciertamente el que estaba hablando aquí, porque lo estaba diciendo oralmente, ¿no es cierto? Él lo estaba diciendo oralmente, aunque la orden de Elohim a Moshe fue que escriba. Por eso es importante entender, hermano, que nuestro Padre fue enfático en decirle a Moisés: escribe. ¿Para qué? Porque cuando está escrito, nadie lo va a ir a adulterar. Cuando es oral y cuando se transmite oralmente, es muy posible que se distorsione cuando se pasa de boca en boca. Es muy posible que el mensaje se distorsione, pero cuando está escrito no se va a distorsionar. Por eso la importancia de nosotros tratar de recuperar en el estudio el hebraísmo, que es tanto para hebreo como para el arameo. Es importante, ¿por qué? Porque de esa manera, aunque las traducciones hayan cambiado el pensamiento, nosotros cuando hacemos el estudio y recuperamos las palabras originales, regresamos al pensamiento original del autor. Acá Moisés está hablándole al pueblo, pero él lo escribió y quedó escrito. Eso es importante. Entonces, por lo que dice, vemos que quien habló, o quien le dijo, o quien le inspiró, es Elohim.
Regresemos, Deuteronomio 32:40. Miren, dice, yo alzo mi mano al cielo. Elohim está hablando ahí en boca de Moisés. Miren, yo alzo mi mano al cielo y digo, como que yo vivo para siempre. Moisés no vive para siempre, ¿no es cierto? Solo Elohim puede decir eso. Como que yo vivo para siempre, cuando afilé mi candente espada y mi mano se aferre al juicio. Esto es para estos tiempos, hermanos. Esto es siempre para los tiempos de cuando Elohim ha traído justicia a aquellos que se les ha ordenado caminar ordenadamente y en justicia y se han desviado. Ahora va a ser el último juicio de Elohim. Ahora es cuando Elohim va a llevar el gran juicio. Por eso leímos al principio que decía, si se van a derramar las copas de ira. Es decir, ya llegó hasta el punto. En este momento de la visión, cuando ya es sacrificado hasta el último justo, porque el número de justos se completa, no sabemos quiénes van a ser. Ni siquiera sabemos quiénes son totalmente justos para ir al sacrificio. Pero sí sabemos que justos van a morir en este tiempo para completar el número que estaba determinado por Elohim para que se complete su ira. Entonces, para este tiempo, por eso este cántico tiene relación al final de los tiempos, hermano. Por lo que dice acá la inspiración de Elohim a Moshe. Regresemos de nuevo. Deuteronomio 32:40 está realmente relacionado a nuestros tiempos. Para todo momento de juicio. Y hoy, este tiempo va a venir juicio de Elohim. Así que estas palabras se convocan para este tiempo porque va a ser esto. Estas palabras van a ser testigos confrontantes con todos aquellos que conocen que tienen que hacer el bien, pero no lo hacen. Deuteronomio 32:40. Miren, yo alzo mi mano al cielo y digo, como que vivo yo para siempre. Cuando afilé mi candente espada y mi mano se aferre al juicio, con venganza les pagaré a mis enemigos. Les retribuiré a los que rechazan, retribuiré a los que me rechazan. Versículo 42. Embriagaré con sangre mis flechas, mientras mi espada devora carne. Sangre de los matados y de los cautivos, de los jefes enemigos melenudos. Versículo 43. Oh naciones, clamen a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus servidores, pagará con venganza a sus adversarios y limpiará la tierra de su pueblo. Entonces, nosotros vimos en la visión de Juan que se completa el número de siervos o el número de justos que van a ser sacrificados. Y acá Elohim dice que él, cuando prepare su espada y cuando embriague sus saetas de sangre, es porque está defendiendo y está vengando la sangre de sus siervos, de aquellos que fueron muertos, aquellos que fueron siendo justos, fueron sacrificados injustamente. Entonces, este tiempo, hermanos, para este tiempo también es este cántico. Y fíjense ustedes que acá nos habla de deidades, nos habla de toda la maldad y impiedad que puede hacer una persona que conoce que hay que hacer el bien. Y que nosotros, si miramos hacia Israel y si miramos y si vemos las noticias de todo lo que ocurre en Israel, ¿qué encontramos en este punto del globo terráqueo? Un punto escogido por Elohim, porque es donde está el monte Sión, donde está el monte de los Olivos, donde está el monte Moria, es donde se levantó el pueblo de Israel, donde se levantó la ciudad de David. Allí, hermanos, ocurren cosas muy terribles. ¿Cuántos hemos visto las manifestaciones gay aceptadas? El gobierno, por ser, digamos, como estrategia política, supongo que le conviene y le sirve, pues ha aceptado todo lo que el mundo ha planteado como forma de vida. Entre ellos, esto, ser tolerante con algo que Elohim abomina, como es la homosexualidad. Porque el mundo
así lo dijo, y las autoridades del pueblo de Israel están obligadas a aceptarlas. Cuando Elohim enseña que aún cuando tengas que servir con tu vida, debes hacerlo, pero no traicionar el mensaje ni la palabra de Elohim. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, allá hay templos de adoración pagana, de adoración idolátrica. ¿Por qué? El catolicismo, Roma, tiene templos de adoración pagana en tierra de Israel. Nosotros vemos cómo se está llevando a cabo un pacto ecuménico en el que intervienen religiosos judíos. Y tantas otras cosas que cometen, tanta injusticia que se comete también por parte de miembros de un grupo de seres que se autollaman judíos, pero que Yeshua dice los que se llaman judíos pero no son. Nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, el linaje de los Herodes, porque ese era un título. Los herodianos era un título, como los Flavios eran los Herodes también. Estos eran judíos, sí, pero eran del linaje de Saúl, eran edomitas. Esos son los que dicen ser judíos, pero no son. ¿Por qué? Tienen el título o el sobrenombre de judío, pero no actúan como un verdadero judío del que dice Shaul Pablo, porque un verdadero judío lo es desde adentro, no por fuera, sino desde el corazón. Ese es el verdadero judío, el que tiene el comportamiento como Yeshua. Yeshua era un verdadero judío, y el que sigue a Yeshua, el que alcanza su talla espiritual, ese es un verdadero judío. Ese sí es un hijo de Elohim, pero no los que dicen que son, pero solamente es el título que llevan. Entonces, hermanos, vemos que el cántico de Moshe, ese cántico, hermanos, yo le aseguro que los justos, los que vivan en Israel, que no son todos, por supuesto, los perversos. De hecho, yo pienso que son muy pocos los perversos, que son más los que tienen un corazón dispuesto para Elohim y que seguramente van a reflexionar. Qué bueno sería que este cántico los haga reflexionar, para que busquen a Elohim de todo corazón. Porque el día del juicio, hermanos, ya eso ya solamente es cuestión de contar el tiempo, nada más. Pero como vemos los sucesos, las cosas que están aconteciendo en el mundo, sabemos, por lo que hemos estudiado, que estamos abriendo la puerta. Nosotros tenemos que reconocer lo que decía Yeshua. Cuando vean que la higuera ya está a punto, sepan que estamos a las puertas. Pues sepan que la higuera ya está a punto, hermano. Así que estamos a las puertas de todos los eventos que dijo Yeshua que van a suceder para el tiempo del fin y el culmino de esta era perversa en la que Elohim va a traer ya el juicio a las naciones de la perversidad. Regresemos a Apocalipsis. Espero que pues esto haya quedado como... Perdón, mi curiosidad. Dígame, hermano. ¿Cuál es la higuera? La higuera es la representación del pueblo de Israel. Esa es la higuera. Cuando la higuera ya reverdece. O sea, el pueblo de Israel. Claro, es que nosotros vemos que ¿en qué año Israel recuperó su tierra? El pueblo llegó a su terruño, 1948, ¿cierto? Entonces reverdeció la higuera en el 48. Y no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. ¿Cuál generación? La generación del reverdecer de la higuera. Es decir, antes de que muera el último de los israelitas que regresó a su tierra en el 48, cuando reverdeció la higuera, antes de que muera el último, se va a cumplir todo lo que dijo Yeshua. ¿Qué edad tendrá las personas del 48 ahora en día? ¿Qué edad tendrá? Como le da Yeshua le da el 45. 82 años exactamente. Y ustedes saben que hay personas que viven más tiempo que eso. Hasta que viva el último, que puede ser que viva 90 años, 90 y algo de años, hasta que viva el último, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. La generación del reverdecer de la higuera, de cuando Israel regresó a su tierra. Sí, hermano. Regresemos a Éxodo capítulo 15.
Éxodo 15, versículo número 1. Repetimos el versículo 1. ¿Tienes el 1, cierto? Sí. Vamos a recordar lo que decía en el versículo 1 del inicio de este estudio. Dice, entonces Moisés, o Moshe, y los israelitas entonaron esta canción. Éxodo 15, 1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron esta canción. Esta canción es la canción de triunfo. Cuando ellos fueron librados, ¿de quién? Mírenlo, miren, hermano, vamos a ver el paralelismo. El pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En Egipto. Estaba en Egipto. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba bajo la opresión. Estaba inclaustrado ¿en qué? En una adoración pagana, porque Egipto pues era el paganismo mismo. Todo lo que se relaciona al paganismo, a la adoración del culto satánico, siempre va a ser representado como Egipto o como Babilonia. Por eso hoy en día se le llama Babilonia la Grande. ¿A quién? A la gran ramera. ¿Quién es? Roma. Es la representación de todo lo que está contrario a Elohim. Entonces, ¿por qué dice el cántico de Moisés? Porque cuando Moisés salió de Egipto, sacó a su pueblo de Egipto como Salvador, como Mashiach. Él salvó a su pueblo porque él hizo la voluntad de Elohim y pudo salvar a su pueblo. Y cuando cruzó el mar, entonces cantó este cántico de triunfo y de victoria. Y este es el cántico que se va a escuchar cuando el pueblo esté victorioso ya. Cuando el pueblo haya pasado toda la aflicción a la que vamos a ser metidos. Porque el pueblo de Israel fue metido a aflicción antes de ser salvo. Recordemos lo que dice un salmo. Antes de la honra viene ¿qué cosa? El abatimiento. Entonces, antes de ser honrado, es necesario ser humillado. Esos son los preceptos de Elohim. Antes de que usted reciba honra, primero debe ser humillado. Entonces, Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice, entonces Moshe y los israelitas entonaron esta canción a Elohim. Dijeron, cantaré a Elohim porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. Yah es mi fuerza y poder. Ha venido a ser mi liberación. Este es mi Elohim y yo lo elogiaré. El Elohim de mi padre y lo ensalzaré. Yah es varón de guerra. Y entonces dice Yahweh o Yahweh, o bueno, si le suena mejor Yahweh, pues bueno, es como le suena y lo pronuncia. Entonces, Yahweh es su nombre. Eso dijo Moshe. Entonces él comienza a cantar. El cántico es bastante largo, pero lo resaltante del cántico es que dice, ya es mi fuerza, él ha venido a ser mi liberación. Ese es mi Elohim y yo lo elogiaré. El Elohim de mi padre y lo ensalzaré. Es varón de guerra. Es varón de guerra. Esto quiere decir, hermano, que cuando nosotros estemos enfrentando o cuando vayamos a enfrentar todo lo que va a venir, nosotros siempre debemos entender y recordar el cántico de Moisés, que cuando pasemos toda la angustia y la aflicción, porque antes debe ser ese momento de humillación, antes de ir a recibir el galardón, antes de ser honrado, eso es necesario, pero siempre tenemos en mente que estamos con nuestro general de ejército, con un varón de guerra, Elohim, que será el que guíe la batalla. Y de hecho, sabemos que él enviará a Yeshua y a su ejército a combatir para recuperar pues nuestro territorio, y él será quien nos ayude y nos aliente. Así que este cántico es el que va a estar en boca de todos aquellos que van a pasar la gran tribulación aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo pues ya no hay tribulación. Allá no se vive tribulación. La tribulación es acá en la tierra, y es acá donde van a pasarla todos los que estemos acá. Veamos Apocalipsis 5:9, porque también nos dice y nos habla del cántico del Cordero.
A ver, ¿cuándo Yeshua cantó algo? Porque acá dice el cántico del Cordero. Yo no recuerdo en ninguna parte que Yeshua haya dejado un cántico. ¿No es cierto? Nosotros vemos que dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que los 144,000 van a aprenderse un cántico solo ellos y nadie más lo va a poder aprender. Solo ellos van a tener capacidad de aprender un cántico nuevo. Vayamos en Apocalipsis 5:9. ¿Cuál será el cántico para el final de los días? El cántico de victoria. Cuando los que crucen o los que crucemos la gran tribulación. Apocalipsis 5:9. Ellos entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, has redimido para Elohim gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino de sacerdotes para nuestro Elohim, y reinarán ¿a dónde, hermano? En el cielo, en la tierra, y reinarán en la tierra. Esto quiere decir que se cae aquella doctrina que dice que la iglesia se va a ir al cielo. Qué engaño tan terrible y tan preocupante, porque siguen los millones de creyentes del cristianismo que se van a ir al cielo. Cuidado y venga una nave nodriza muy grande y se los lleve realmente, pero ¿a dónde irán? Hay que tener cuidado y despertar de eso, que es muy peligroso. Realmente yo creo que va a haber un suceso de esos, en el que mucha gente va a ser llevada a algún lugar. Porque si no, no se mantuviera esa doctrina. ¿Por qué mantienen esa doctrina? Si es claro que dice que, veamos aquí Apocalipsis 5:10, tú los has constituido en reino y sacerdote para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra. Entonces, si el reino es en la tierra, ¿qué reino en el cielo van a ir a buscar? Eso es falso, hermano. Lo preocupante es por qué mantienen la misma doctrina. Regresemos a Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, versículo número 4. Con esto del Apocalipsis, hermanos, ciertamente es de tener temor, pero no terror ni miedo, sino temor. ¿Temor a quién? Temor a Elohim y hacer su voluntad y ser fieles a Él. Veo que todos están escribiendo, me imagino que los versos. Supongo que están subiendo los versos a sus cuadernos de notas de los teléfonos. Bien, Apocalipsis 15:4. Y vamos, Apocalipsis 15:4. Ok. Oh Elohim, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Esto van a estar diciendo los que crucen la gran tribulación, los que lleguen al final de esta era, los que estén en la presencia del Cordero. Esto es lo que van a decir. Apocalipsis 15:4. Oh Elohim, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque tú, solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Nosotros estuvimos, creo la semana pasada o la anterior, leyendo lo que decía Zacarías respecto del juicio, de cómo va a ser, de cómo las naciones van a ir a Elohim a guardar qué fiesta, a ver si se acuerdan. ¿Qué fiesta que tienen que guardar? Sukkot, la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. Esa fiesta es la que van a ir a guardar. Esa fiesta, las naciones van a aceptar que el juicio de Elohim fue un juicio de justicia y van a ir a adorarlo. Y sobre todo en el día de las cabañas. Por eso la importancia, ya se acerca la fiesta, hermano. Estamos a pocos días de del inicio de las celebraciones de las fiestas de otoño. De las fiestas de otoño. Así que a prepararse para la fiesta. Para la fiesta se necesitan recursos. Hay gastos que hacer en la fiesta. Así vayan sacando recursos de las farras dominicales
o de fin de semana y vayan guardando para las fiestas del Eterno. Luego no los vayan a tomar de sorpresa, así que prepárense para la fiesta. Que esa fiesta, ya saben que es de gran importancia, como todas las fiestas del Eterno, como esta fiesta que es una fiesta semanal. Cuando llegue el día jueves, ya es la víspera, ya ustedes deben estar inquietos, supongo, porque eso nos pasa a muchos. Y el día viernes ya estamos esperando que se acabe el día, ¿para qué? Para reunirnos en familia, hacer la cena de Shabbat, para entregar ese día en oración al Eterno, para despegarnos, desconectarnos de este mundo material y pues dar un esparcimiento a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma. ¿En qué? En comunión con nuestro Padre, con nuestra comunidad, en unión, en espíritu. Y de esa manera vamos a tener un verdadero reposo. Pero no vamos a estar en Shabbat con la aflicción. Chúzale, pero es que ayer me olvidé de esto, pero es que mañana... No, hermanos. Eso no, desconéctese de todo lo que este mundo perverso nos tiene afligido. Y entrégale este día de verdad a nuestro Padre. Y Él lo va a confortar y a recompensar. Amén, hermanos. A ver, vamos al, decíamos Apocalipsis 15:4. Esto es lo que va a estar en los labios de los que crucen. Yo quisiera ver a todos ustedes cruzando la gran tribulación, yendo a la presencia de Elohim a recibir la promesa. Apocalipsis 15:4. Oh Elohim, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Para que todas las naciones vengan y adoren a Elohim, es porque ya se ha acabado el gobierno mundial, es porque ya se han acabado los gobiernos perversos, porque la banca, los miembros dueños de la banca ya no existen, que son los que han perturbado al mundo, porque los que han perseguido las riquezas de este mundo han pervertido todo, hermano, porque no les importa nada, solo amasar fortuna. Es increíble cómo la conciencia de la gente se puede cauterizar de esa manera, no se pierde la conciencia. Es increíble cómo usted ve un político que de pronto viene de una familia humilde, pero cuando llega al poder, donde tiene poder que no se acuerda de dónde salió y no es capaz de extender la mano, ¿no es cierto? Y dejar de favorecerse a sí mismo, pero por ayudar a los demás. Eso es terrible, ¿no es cierto? Y eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse, porque realmente la política de este mundo es perversa, hermano. Sea quien sea que esté ahí al frente, es perversa. Aquí no hay bondad de nada, es perversa. Muchos hacen más, otros hacen menos, pero realmente todo es malo. Porque si no fuera malo, entonces Elohim no vendría a exterminarlo. Es perverso realmente. Pero es por la condición del ser humano, es por la condición del hombre. ¿No es cierto que el hombre realmente piensa solamente en su propio beneficio y no en lo de los demás? Pero sí hay excepciones, hermanos, porque sí han habido personas en el mundo que han extendido su mano, ¿verdad? Aunque de pronto no conocieron a Elohim, pero habrá quien alguna vez hizo algo por los demás. Sí deben haber, hermanos. Nosotros no podemos decir que no han habido personas que han hecho el bien, porque estoy seguro que sí, sí han habido. Bien, Apocalipsis, terminamos con Apocalipsis 15:5 al 8, porque este capítulo es cortito. Apocalipsis 15, versículo 5. Esto miré, y el santuario tenía las 7 ceñido alrededor del templo, se llenó de humo, las 7 plagas de los 7 mensajeros. Y desde el cristianismo, ¿qué dicen? Pero acá vemos que ya no hay más. Las 7 copas de la ira, las 7 últimas copas de ira. Y eso va a ser en el capítulo 16, porque realmente va a ser muy terrible. Pero a nosotros nos toca estudiarlo. ¿Para qué, hermano? Para que el temor, no el miedo, pues no confundamos temor con miedo. Temor es obediencia, es fe en Elohim. Temerle a Elohim es, digamos, hacer su voluntad, es ser obediente a Él. Pero el temor y el terror, eso no va a ser para nosotros, aunque va a haber angustia. Porque nosotros, así como sabemos
como vamos a entender lo que va a pasar, también sabemos que somos dueños de las promesas. Y como somos dueños de las promesas, como decía Yeshua, aunque te mueras, sabes que vas a tener vida porque vas a resucitar en el día postrero. Por eso Pablo, entendiendo eso, que dijo, bueno, al final de todo, yo entiendo que se convierte en ganancia, aunque todos nos aferramos a la vida. Yo sé que a todos nos da miedo morirnos, porque nos aferramos a esta vida. Pero fíjense ustedes, que el que muere deja el sufrimiento. Hay un versículo que dice, sus obras terminan. ¿No es cierto? Pero Pablo dice, el morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo muero, pero ¿por qué es ganancia? Porque mientras otros todavía siguen en su batalla, y tal, para resucitar. Esperemos que todos tengamos esa confianza de que si nos toca el día de la muerte, no vamos a morir con terror, porque no cierro mis ojos y en un segundo los voy a volver a abrir. Porque ¿qué dice Pablo? Les voy a contar un misterio, ¿no es cierto? Dice en 1 Corintios 15, les voy a contar un misterio. No todos, que alguien muere y después abre sus ojos, resucita y piensa que solo se quedó dormido. Parece que no pasó nada de tiempo. Pero claro, que nosotros sabemos que muchos murieron hace 2000 años. Pero cuando ellos resuciten, cuando venga Yeshua, va a parecer que recién se durmieron. Va a parecer que recién cerraron sus ojos. Es como un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a resucitar y vamos a tener ya un mundo en paz, ya un mundo en calma, ya un gobierno de justicia, ya no va a haber opresión. No es que no va a sentir hambre, por si acaso. Eso es, digamos, una forma, es que ya no va a haber ni hambre, ni calor, ni sed. Lo que quiere decir, hambre va a sentir, porque si usted pasa la tribulación, le va a dar hambre, por supuesto. Lo que quiere decir es que ya no va a haber la necesidad angustiosa que tenemos hoy en día. Porque hoy en día usted vive una angustia para poder comer. Hoy en día usted vive angustia para poder sobrevivir en este mundo. Es angustiante. Eso es lo que se va a acabar. Se va a acabar esa vida angustiosa. Esa vida en la que el sistema, esta matrix, hemos sido metidos. Nos ha esclavizado, hermano. Porque ¿quién no se acuesta angustiado, agobiado, pensando en los problemas del mañana? Cuando Yeshua decía, pero vivan cada día, vivan el día como les venga, dejen que cada día traiga su afán, usted día de mañana, porque en total ni siquiera sabemos si nos vamos a levantar. Eran sabias las palabras de Yeshua. ¿Por qué te agobias en el día de mañana si todavía el día no viene? Entonces hay que tratar que va a haber mañana alguna, o nos espera de pronto una gran tribulación. No sabemos si anticipadamente. Eso es lo que enseñaba Yeshua. Entonces cuando dice, es que cuando se acabe todo esto, ya no va a haber hambre, no crea que se va a convertir en fakir, que ya no va a comer. No, Mariana sobre todo, ¿cómo va a decir no va a tener hambre? Claro, va a seguir teniendo la misma hambre de ahora. ¿No es cierto? O acá Kevin, o Gabriel. En la que hoy él va a ver. ¿Por qué? Porque va a haber angustia, porque ya no va a haber angustia, va a haber paz. Va a haber equidad. Va a haber equidad. Si nosotros pensamos en algo, hermano, de lo que este mundo ha planteado, por ejemplo, se me ocurre, ¿cuál es la ideología de lo en práctica como lo dicen? Los hombres de las ideologías, a ver tus bienes. Tienes mucho, ¿no es cierto? Bien, comparte tus bienes con los que necesitan. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que el mundo dice que es el socialismo, ¿no? Porque esa es una idea de hombres. El socialismo es una idea de hombres. Pero eso, que no haya injusticia social, hermano. Que no haya injusticia social. ¿Por qué? Si no lo van a hacer. Entonces están faltando ¿cierto? Y según la ideología deberían de ser solidarios.
debería haber equidad. Entonces, realmente el pensamiento de los hombres pues no se puede comparar. Pero sí digo yo que lo que va a implementar Yeshua como gobierno sí va a ser un mundo de equidad, equitativo. Ahora, también los que más se esfuercen pues tendrán más por su mayor esfuerzo. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, ¿quién es el que tiene más? El que es más perverso, el que tiene más capacidad de quitarle a los demás, el que tiene más capacidad de engañar. Esos son los que más tienen, no son los que más se esfuerzan, ¿no es cierto? O sea, es una cosa diferente. Ahí no hay justicia, ahí no hay justicia. Entonces, bien, hermanos, yo tampoco no quiero introducirme en el mundo político porque esa no es mi labor, pero digamos, si hay algo en lo que se pueda rescatar de la palabra Yeshua, sí sería como tratar de apalear la necesidad de la gente. Bueno, en eso sí han ayudado muchas personas, en tratar de apalear las necesidades de los demás. Bien, hermanos, que todo, pues, lo que depara esta semana, nuestro Padre para cada uno, sea sobre todo de paz, de shalom, que eso es lo que buscamos al final. No importa si tenemos mucho, no importa si tenemos poco, hermanos. Si tiene poco, dele la gloria a Elohim por lo que tiene. El que tiene mucho, dele la gloria a Elohim, pero sobre todo, con lo que tiene, ayude al que no tiene. Porque lo que usted tiene ahora no le va a servir para lugar. No debería, digo, si tiene yo digo, por ejemplo, yo veo un hermano no tiene trabajo y yo tengo posibilidades económicas. ¿Qué tal si yo, aunque no lo necesite, abro un negocio, una microempresa, aunque no la necesite, y le digo a ese hermano, ¿qué le parece si usted viene a trabajar aquí a este negocio que yo he puesto? Digo, no le estoy regalando, pero sí lo estoy ayudando a tener un trabajo. Sería una buena alternativa para alguien que tenga condiciones económicas. Yo sé que si nosotros oramos todos los días por el alimento, nuestro Padre va a poner alimento en su casa. Sí, va a poner alimento en su casa. Sobre todo, hermanos, si está en necesidad, acuda a los miembros de la comunidad a solucionar un problema o para una medicina. Aquí nadie le va a negar. Y estoy seguro que los que me están viendo tampoco le van a negar. Así que, si es alguien, comunique. Si en espíritu estaré con ustedes. Hoy no solo en espíritu, también podemos llegar a través de la tecnología y de los medios. Podemos hacer una transferencia en Western Union, en MoneyGram o a través de un banco para que llegue la ayuda. Adelante, hermano. Una cosa importante que hay que recordarle a todos nuestros hermanos, que tenemos para cualquier necesidad de enfermedad, tenemos nuestra guía médica, que no cuesta nada, que ya nos ha pagado lo mismo. Sí, hermano, correcto. Tenemos acá en la comunidad la doctora Nancy, nuestra hermana Nancy Moreno. Hay otro miembro también, ayudar también, ha prestado ayuda, me consta, porque a algunas personas que le he referido pues los ha ayudado. A mí mismo me ha atendido la hermana pues que es mi médico de cabecera, y la de muchos miembros aquí pues ella está siempre dispuesta a ayudar. Y qué gran ayuda que es tener un médico. Bien, por eso pues también los profesionales ayudan con su labor, ¿no es cierto? Con su labor. Hay que ver relacionado, no sé, a los temas fiscales, laborales. Allá también, ya la próxima semana está nuestro hermano Luciano, él es Marino Luján, está también, pues usted lo puede localizar en el grupo. Y pues también si necesita una ayuda, así todos nos podemos ayudar. Si somos una comunidad creyente en la enseñanza de Yeshua, así debemos ser, no negar la mano. Hay que cumplir con lo que dice Torah, libro de Levítico, capítulo 19. Hay muchos capítulos, hermano, muchos, donde enseña a ser solidario, hermano. Eso es importante. No estamos pidiendo para nosotros, por si acaso. Acá no recogemos ni ofrenda, ni recogemos diezmo, negado nosotros para eso. Pero sí
sí estamos insistiendo en que se brinde la ayuda a los que necesitan. Acá tenemos la bendición del Eterno, que creo que acá todos tienen trabajo, ¿cierto? Todos, pues, no la pasamos mal. Al menos tenemos nuestro alimento, el Eterno nos ayuda. Pero sí hay hermanos que tienen problemas, sí hay. Y yo digo, los hermanos no sientan vergüenza. No se sientan, fuera de la bendición de Elohim. No, comunique. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuál es su bendición, hermano? Es que Elohim dejó en la Torá como más. Usted tiene necesidad y no la comunica, entonces usted se está perdiendo la bendición. Porque la bendición es que tenga hermanos obedientes en Torá. Si usted nos comunica, nosotros seguro, todos nos organizamos y le brindamos ayuda. Bien, que el Eterno los guarde y le bendiga. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Y oremos siempre, hermano. No dejemos de orar. Amén. Amén. Danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz ahora reiremos sin parar, entonar. Entonces, vemos que el tiempo ya culmina acá en esta visión de Juan. Ya culmina, ¿por qué? Porque hasta acá ya no va a morir un justo más. Porque entonces el Eterno derrama sus copas de ira y trae juicio a las naciones y a los injustos. ¿Para qué? Para proteger al remanente que quede y darle el reino de esta tierra, según como dice Yeshua en Lucas y en el libro de Mateo. Entonces ya estamos analizando este tema. Se termina el tiempo de la muerte de los justos. Hasta acá, en el momento de esta visión, ya nadie más va a morir, hermanos. Ya nadie más de los justos va a morir. Y eso estoy yo casi seguro. No le podría decir 100% seguro, pero ahí, cuando ya se derraman las copas de ira, ya se completa, ya llega a fin, o llega a término, o ya se completa la ira de Elohim, porque se habrá ya cumplido el número de justos que debían de haber sido sacrificados, para que llegue ya la parte intolerable del Eterno. Bien, vayamos al capítulo número 15, regresemos al capítulo 15, que es el que estamos estudiando hoy. Capítulo 15, versículo número 2. Entonces, al momento de cobrar venganza, ya se terminó, se completó el número de muertos o el número de justos que tenían que ser sacrificados. Esa es una apreciación mía, por si acaso, hermano, no es para que se arme luego polémica, por si alguien tiene otro pensamiento diferente. Apocalipsis 15, versículo 2. Vi algo como un bar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moisés, el cántico de Moshe, el siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Elohim el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Entonces, vemos acá triunfantes. Si están triunfantes, pues ya acá se acaba la amenaza, o se acaba ya el sacrificio de los justos, se acaba ya la persecución y muerte de los justos. Acá ya lo vemos victorioso, ya cantando. Pero yo quiero ir a este tema que me quita un poco sobre qué es un mar de vidrio. Haremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá.
Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar. Entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía, por este canal, nuestro canal de YouTube, el canal de Ministerio Verdad de Vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, que nos están siguiendo en los diferentes países del mundo. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, transmitiendo en vivo desde esta ciudad de Guayaquil. Para el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 15 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, para que tengamos un mayor entendimiento de la cronología de cómo Juan ha venido narrando los sucesos que le fueron mostrados para el futuro, porque recordemos que el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio realmente. Es lo que deberíamos conocer como el quinto evangelio, o lo que llaman como evangelio, porque ya hemos visto que evangelio realmente no tiene una definición clara, porque lo que se envió a los llamados apóstoles fue a dar a conocer las buenas noticias del reino, de la reestructuración del reino, o de la restauración del reino de Israel. Eso era realmente lo que se mandó a los llamados apóstoles. Así que, pues el capítulo número 15 del día de hoy, precisamente vamos a estar revisando lo que ve Yohanan, y nosotros vamos a tratar de comprenderlo. Antes vamos a hacer una oración, como es de costumbre ya de costumbre porque lo venimos haciendo ya varias semanas, de iniciar con una oración, porque qué mejor que pues orar a nuestro Padre y pedirle que pues sea Él este día el que nos enseñe, y sobre todo ponernos en su presencia, porque nos estamos reuniendo, y qué bueno hacerlo mediante una oración, que nosotros estemos y nos presentemos ante nuestro Padre eterno. Así que los invito a que oremos. Bendito Padre, Rey del universo, tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios eterno, el Elohim, el Creador. Tú eres el magnífico, el soberano, porque realmente eres Rey sobre los reyes. Eres el Rey sobre este que es tu reino y sobre todo tu creación. A ti te invocamos en este día, a ti estamos presentándonos para primero pedirte perdón por todo cuanto hayamos cometido en esta semana, y para que tú nos instruyas, porque a eso venimos a ti, a recibir tu instrucción, que tú nos guardes. Hoy estamos celebrando este día en obediencia a lo que tú nos has dicho, porque tú nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado que guardemos este día de reposo, este día de Shabbat, y así lo estamos haciendo para honrar tu cada nombre. Así que te pedimos que tu Rúa, tu Espíritu, esté entre nosotros como tú lo has prometido, que donde hay 2 o 3 estarías ahí, que Yeshua estaría presente para ser nuestro Maestro. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar ya siguiendo la enseñanza del día de hoy. Los invito a que abran su texto en Apocalipsis capítulo 15, versículo número 1. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales se consuma la ira de Elohim, o la ira de Dios. Siempre de pronto habrá alguien que nos critique que digamos la palabra Dios. Ciertamente, hermanos, es una palabra pagana. Realmente debemos reconocerlo de esta manera. Nosotros le llamamos Elohim porque es la forma reverente de cómo le tendríamos que decir. Elohim.
Pero también debemos estar conscientes que hay personas que aún no saben y no conocen que deberíamos decir Elohim, y entonces también tenemos que mencionar la palabra Dios para relacionar qué es lo que estamos diciendo, porque ¿cuál es la misión nuestra, hermanos? Ir a despertar a la oveja perdida de la casa de Israel, ayudar a Elohim, ayudar a Yeshua a que regrese la oveja perdida de la casa de Israel, a que despierte los que aún duermen en los errores religiosos. ¿Cómo podemos llamar su atención? Apocalipsis, el capítulo anterior, nosotros vimos que llega un tiempo en el que Juan le dice: bienaventurados los que van a morir en el nombre del Maestro, o por el Maestro, o por defender, o por seguir al Maestro. Son bienaventurados, eso lo mismo. Eso quiere decir que hay un periodo de tiempo en los sucesos que van a ocurrir, en el cual se va a, digamos, a terminar aquellos o aquel número de personas que van a tener que ser sacrificados. Van a ir al sacrificio, se va a derramar su sangre justa, para completar el número de justos que tenían que morir hasta que la ira del Eterno ya llegue a su límite. Porque precisamente eso es lo que detona la ira del Eterno, es la muerte de sus justos. Recordemos que en el capítulo número 6 de Apocalipsis, los justos, dice que la sangre de los justos le claman a Elohim, al Padre Eterno, y le dice: ¿hasta cuándo tú no vas a vengar nuestra sangre? ¿Y qué le dice como respuesta? Falta aún algunos para que se complete el número de los justos que tengan que ser muertos. Entonces recordemos ese capítulo 6, versículo 11 de Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 11 de Apocalipsis, veamos qué dice, ya está en sus pantallas. Y a cada uno de ellos se le dio un vestido blanco y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí ven? Entonces, cuando en el capítulo 6 dice que la sangre de los justos, desde Abel hasta ese día, clamaban y le decían que ya venga la venganza de Elohim por el derramamiento de su sangre. ¿Por manos de quién, hermano? Por manos de la simiente de Caín, que persigue la sangre justa de aquellos que fueron creados por Elohim para impartir justicia y para reinar en esta tierra, pero en justicia y en equidad. Pero hoy vemos un mundo en injusticia y en iniquidad, en donde todo el mundo procura un mal a otro, pero nadie se quiere hacer responsable de sus propios actos. Entonces no hay justicia, ni hay quien implante justicia en este mundo. Por eso tiene que venir el juicio de Elohim para acabar con la injusticia e implantar en este mundo un reino de justicia, hermano, que es el que hemos estado anhelando y el que ha estado anhelando nuestros antepasados desde el principio. Y es lo que los ángeles, los servidores de Elohim, han querido ver, que realmente se viva un reino de justicia en esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos llevarle el mensaje si le vamos a hablar en un lenguaje que no nos comprenda? Entonces, por eso siempre es razonable, hermano. Digo, yo sé que todos sabemos de qué manera debemos decir, de qué manera ya debemos hablar, pero hay momentos en que es necesario, como cuando estamos aquí dando los temas. Bien, entonces leamos Apocalipsis 15:1, dice: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 últimas plagas. Las 7 últimas plagas. Cuando si a usted le relaciona, si a usted le dicen, bueno, esto es lo último. Acá Yohanan dice, en la visión, dice: estas son las 7 últimas plagas. Quiere decir que ya no va a haber más. Quiere decir que con estas 7 va a terminar el juicio de Elohim. Inicia la ira de Elohim y termina pues ya en la etapa de dictar juicio y sentencia
a todos los que han hecho iniquidad, a todos los que han hecho injusticia, a los que han destruido la tierra, a los que han vivido a través de los tiempos, de generación en generación, y han dado como hijos frutos, o sea, han tenido fruto en sus hijos, seres que han ayudado a destruir la tierra, que no han tenido en cuenta a nuestro Padre, como dice Shaul Pablo en el libro de Romanos, capítulo número 1, a partir del versículo 18, que dice que pues Elohim entregó a la humanidad a aquellos que no quisieron escuchar su voz, aquellos que no quisieron seguir su camino, los entregó una mente reprobada. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no convienen y luego enfrentar un juicio, el juicio de la ira de Elohim, que es terrible. Entonces las 7 últimas plagas van a empezar, y aquí en la visión dice que vio otra señal en el cielo grande y admirable, y son 7 mensajeros, es decir, 7 ángeles los que van a derramar las últimas 7 plagas, que van a ser en 7 copas de la ira de Elohim. Eso lo vamos a ver en lo posterior. Bien, dice que va a iniciar, es decir, acá todavía no inicia la ira, inicia con digamos con estos 7 ángeles que van cada uno va a cumplir una función. Mire, como venimos estudiando cronológicamente la visión de Apocalipsis,